Perfecto. Bueno, por favor, si hay alguna duda, me interrumpen porque voy a empezar a ver solo el Excel al compartir pantalla y no veo el chat. Eh, entonces, como decíamos en la clase pasada, terminamos de confeccionar el presupuesto financiero, donde analizábamos periodo por periodo, los ingresos y egresos financieros, para ver si cada periodo era superavitario, es decir, que generaba recursos financieros, o deficitario, es decir, que demandaba recursos financieros. Pero analizando cada uno de los periodos como un ente independiente, es decir, sin concatenar saldos ni contemplar un saldo inicial de caja. Esas variables vamos a empezar a contemplarlas en la posición financiera. Para eso vamos a hacer una posición financiera primera versión, donde justamente íbamos a determinar si íbamos a tener necesidades financieras en alguno de los periodos de mi presupuesto. Concretamente, si me iba a faltar plata en alguno de los periodos de mi presupuesto, de acuerdo a los saldos concatenados, de acuerdo a un saldo inicial y de acuerdo a un saldo mínimo de caja. Que como lo hablábamos recién con las preguntas que surgieron del ejercicio 1, el saldo mínimo de caja es como un objetivo de liquidez que yo pongo para mi presupuesto, para mi proyección. En este caso yo determino un saldo mínimo de caja de 5.000 pesos, quiere decir que yo no voy a permitir o no me voy a permitir proyectar que en ni un periodo tener menos de 5.000 pesos en mi caja, ¿sí? Entonces, yo para eso, para no tener que ir a la segunda posición financiera, o sea, para no tener un déficit en algunos periodos, tengo que poder pagar todos los gastos operativos que surgieron de mi presupuesto financiero y que me sobre la suficiente plata como para cubrir mi saldo mínimo de caja. Vamos a ver si esto se da completando la posición financiera primera versión. La posición financiera de primera versión surge con el saldo del periodo, lo cual sabíamos que surge del presupuesto financiero. El primer cuatrimestre nos genera un superávit de 1.395 pesos, ¿sí? O sea, nos sobran 1.395 pesos en la caja. Después tenemos saldo anterior, y en este caso, saldo anterior, ¿de dónde podríamos sacarlo? Si vemos el enunciado, vamos a ver que tenemos un estado de situación patrimonial en el mismo, que como sabíamos es una foto de la situación patrimonial de la empresa al cierre del ejercicio anterior. Esa foto me dice que yo en la caja tengo 5.018 pesos. Pues va a ser mi saldo anterior o mi saldo al inicio para la posición financiera primera versión. Y sumando el saldo del periodo con el saldo anterior, llego al saldo acumulado, que como sabíamos va a ser lo que yo efectivamente voy a proyectar tener en mi caja, ¿sí? Lo que yo voy a tener de dinero en mi caja. Vemos que para el primer cuatrimestre tengo un saldo acumulado de 6.413 pesos. Y ahora me hago la siguiente pregunta para ver si tengo déficit o superávit. ¿Qué tan sobrado o faltado, si me permite el término, estoy para cubrir mi saldo mínimo de caja? Contrastando mi saldo acumulado menos mi saldo mínimo. Y veo que tengo un superávit de 1.413 pesos. Es decir, que cumplo mi objetivo de liquidez de 5.000 pesos y me sobran 1.413 pesos. Superado esto, terminamos de analizar la posición financiera primera versión en el primer cuatrimestre. Deberíamos pasar a lo que es el segundo cuatrimestre. Por favor, si hay alguna duda, me interrumpen y lo vemos sin ningún problema. En este segundo cuatrimestre, la metodología va a ser exactamente la misma que el primero. Partimos del saldo del periodo, lo cual sale del presupuesto financiero, el cual obtuvimos este saldo contrastando los ingresos y egresos financieros que se generan en el segundo cuatrimestre. Ese saldo del periodo o ese saldo del segundo cuatrimestre es igual a menos 8.969 pesos. Quiere decir que el segundo cuatrimestre fue deficitario, me generó más pagos que ingresos financieros y termino esa diferencia de pagos y cobros arroja un saldo negativo de menos 8.969 pesos. Pues va a ser el saldo del periodo que contemplo en mi posición financiera primera versión. Después voy a saldo anterior. El saldo anterior va a ser con cuánta plata yo empecé este periodo. Cuánta plata tenía en mi caja cuando empecé este periodo. Y como lo veíamos recién, este dato lo saco del saldo acumulado. Sería esta fila la que me viene a exteriorizar mi real posición de dinero, ¿sí? Yo empecé el cuatrimestre con 6.413 pesos en la caja. ¿Qué pasó? Después del cuatrimestre me insumió 8.969 pesos y termino con un saldo acumulado de menos 2.556 pesos. Que si
a mi saldo acumulado negativo le sumo o le resto, como quieran verlo, mi saldo mínimo de caja, yo termino con un déficit de 7.556 pesos. ¿Qué me está marcando este déficit? Que yo voy a necesitar 7.556 pesos para poder llegar a cumplir mis objetivos financieros para pagar los egresos propios del segundo cuatrimestre y terminar con mi objetivo de liquidez de 5.000 pesos. Es decir, yo necesito 7.556 pesos para poder pagar todo lo que tengo que pagar y que me sobren 5.000 pesos, dicho en otros términos. Esto, que yo tenga saldo negativo en alguno de los periodos, ya me viene a marcar que voy a tener que hacer la posición financiera segunda versión porque de algún lado tengo que financiar este déficit. Pero antes de pasar a eso, terminemos la posición financiera primera versión haciendo el análisis del tercer cuatrimestre. Metodológicamente es exactamente igual al primero y al segundo. Partimos del saldo del periodo, del cual surge el presupuesto financiero y es igual a 9.873 pesos, al cual lo tengo que contrastar con el saldo anterior, que en este caso terminé con un saldo anterior, teórico en este caso, de menos 2.556 pesos. ¿Por qué digo teórico? Porque no puedo tener en mi caja menos 2.556 pesos. Pero, como justamente es regla de las posiciones financieras ir concatenando saldos, tengo que trasladar este déficit también al tercer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, tengo saldo del periodo, 9.873, saldo anterior, yo vengo arrastrando un déficit de menos 2.556 pesos, llego a un saldo acumulado de 7.317 pesos. Que si lo contrasto con mi saldo mínimo de caja de 5.000 pesos, llego a un superávit o déficit de 2.373 pesos. Con esto terminamos lo que es la posición financiera primera versión y en todos los casos, siempre lo que tienen que hacer es hacerla por completo, hacer todos los periodos de análisis y una vez que terminan, pasar a revisar esta fila de superávit y déficit. Y como decíamos recién, ver si en alguno de los periodos tengo déficit. Si en ningún periodo tengo déficit, ya está, termina acá. Quiere decir que con la plata que yo tenía en un inicio, más lo que generó el mismo flujo operativo de mi negocio, yo llegué a cumplir mis objetivos de liquidez. ¿Y cuáles serían mis objetivos de liquidez? Pagar todos los egresos proyectados y cumplir con mi saldo mínimo de caja. Pero en este caso no se da eso. Yo en un periodo tengo un saldo negativo, tengo un déficit. O sea, en alguno de los periodos tropecé financieramente y me va a faltar plata para cumplir mis objetivos operativos de liquidez y mi objetivo de liquidez de saldo mínimo de caja. Esto ya me marca que tengo que hacer análisis de la posición financiera segunda versión con el análisis en paralelo del saldo del adelanto en cuenta corriente, donde voy a ir viendo cuánta plata le pido al banco y cómo evoluciona esa deuda. Siempre teniendo en cuenta, por más que los ejercicios lo digan explícito, es una regla generalmente de los presupuestos, de las proyecciones, que si yo estoy proyectando que me va a faltar plata y voy a proyectar tomarla al inicio del periodo, porque no sé en qué momento me va a faltar plata. Entonces, proyecto tomarlo dentro de un criterio pesimista, llamémoslo así. Yo proyecto tomar plata al inicio del periodo cuando yo preveo que voy a necesitar. Y cuando preveo que voy a poder devolver, proyecto devolver al final, porque tampoco no sé cuándo se va a generar ese excedente concretamente. Entonces, con estas premisas, pasamos a hacer la posición financiera segunda versión. En la posición financiera segunda versión, como sabemos, el cuadro es muy similar a la primera versión, nada más que se agrega la utilización del adelanto y la cancelación del adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Iniciamos con saldo del periodo, lo cual surge del presupuesto financiero y es igual a 1.395 pesos, al cual tenemos que sumar el saldo anterior, que como sabíamos sale del estado de situación patrimonial, del saldo de la cuenta caja, y es igual a 5.018 pesos. Llegamos a un saldo acumulado de 6.413 pesos, que ese sería mi saldo real de efectivo. O sea, yo cuando vaya a hacer el estado de situación patrimonial proyectado, cuando haga el primer cuatrimestre y llegue a la cuenta caja, yo tengo que venir a buscar ese dato a este cuadro. Este cuadro me dice que yo en mi caja voy a tener 6.413 pesos al final del primer cuatrimestre, ¿sí? Pero como nosotros tenemos un objetivo de liquidez mínimo de 5.000 pesos, queremos saber qué tan por encima o por debajo vamos a estar de ese objetivo de liquidez. Por eso contemplamos el saldo mínimo y el superávit barra déficit. Que también como premisa general, en la posición financiera segunda versión, nunca puedo tener déficit. Todos los déficits tienen que estar
financiados. Es decir, los superávit o déficit tienen que ser igual a 0 o más que 0. En el caso del primer cuatrimestre, llego con un superávit de 1.413 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que pude pagar todos los compromisos financieros de mi primer cuatrimestre y pude cumplir con mi objetivo de liquidez de 5.000 pesos y me sobraron 1.413 pesos. ¿Sí? Una vez que está esto sabido, pasamos a lo que sería el análisis del segundo cuatrimestre, donde la situación ya cambia porque el saldo del periodo, en este caso, va a ser un saldo negativo. Como sabíamos, surge del presupuesto financiero y es de menos 8.969 pesos, al cual tengo que contrastarlo con mi saldo del periodo anterior, es decir, con cuánta plata yo empecé el cuatrimestre en mi caja. Por lo que vemos, esto surge del saldo acumulado y es igual a 6.413 pesos. Si yo contrasto el saldo del periodo de menos 8.969 más el saldo anterior de 6.413, sabemos que tenemos un saldo de menos 2.556. Lo veíamos en la primera posición financiera, pero les recomiendo igual que hagan los cálculos aparte porque esto se va a dar en los mismos montos porque estamos en el primer periodo que tenemos déficit. Si yo tendría sucesivos periodos con déficit, ya no van a ser tan comparativos la primera posición y la segunda posición, o por lo menos no voy a poder sacar los valores nominales de necesidades de fondo de la primera posición financiera. Por ende, les recomiendo que hagan este análisis siempre, ¿no? Contrastar el saldo del periodo, el saldo anterior y decir, bueno, ¿cuánta plata me estaría faltando para poder pagar mis compromisos operativos? Me estarían faltando 2.556 pesos. Bien, y yo sobre eso tengo un objetivo de liquidez de 5.000 pesos. Entonces tengo que sumar esos 5.000 pesos para ver cuánto yo le tengo que ir a pedir prestado al banco para poder cumplir tanto mis objetivos operativos de liquidez como mi objetivo financiero de liquidez. Y veo que yo le tendría que pedir al banco 7.556 pesos. Entonces, cargo ese dato como utilización del adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Que sería plata que me ingresa a la empresa. De esa utilización, llego a un saldo acumulado de 5.000 pesos, haciendo menos 8.969, más 6.413, más lo que le pedí al banco prestado, 7.556 pesos. Así llego a un saldo acumulado de 5.000 pesos, que si lo contrasto con mi objetivo de liquidez o mi saldo mínimo de caja de 5.000 pesos, llego a un superávit barra déficit igual a 0 pesos. ¿Sí? Pero la cosa no termina acá, porque yo le pedí plata prestada al banco. Ahora tengo que ver cómo evolucionó esa deuda. Para eso voy al cuadro de adelanto en cuenta corriente, que primer cuatrimestre no tuvimos movimiento porque no tuvimos utilización. En el segundo cuatrimestre iniciamos con un saldo igual a 0, pero tuvimos una utilización de 7.556 pesos, como lo determinamos recién. Y ahora tengo que preguntarme cuántos intereses me van a devengar esta plata que le estoy pidiendo al banco. El ejercicio para esto me da el dato de qué interés me cobra el banco. Me dice que me cobra un 3% efectivo mensual, ¿sí? Acuérdense, repasamos un poco matemática financiera, si me da una tasa efectiva de un subperiodo y tengo que pasarlo a otro periodo, lo tengo que hacer exponencialmente, a través de la tasa equivalente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar de un 3% mensual a una tasa cuatrimestral? Haciendo 1 más 0,03 elevado a la 12 sobre 3 menos 1, llego a una tasa del 0,1255 que sería el 12,55 cuatrimestral. Pues es la tasa que tengo que utilizar para calcular los intereses de mi cuatrimestre. Yo sé que al banco le pedí 7.556 pesos al inicio del segundo cuatrimestre y que el banco para eso me va a cobrar una tasa del 12,55 cuatrimestral. Entonces hago 7.556 por 0,1255 y llego a calcular así los intereses devengados por el banco de 948 pesos. Por ende, con estos datos puedo sacar mi deuda al final del segundo cuatrimestre, lo cual va a ser igual al capital de 7.556 más los intereses de 948. Termino ese cuatrimestre con una deuda de 8.504 pesos. Hasta acá, ¿alguna duda? Me detengo por las dudas, a ver el chat si nadie está preguntando nada. Hasta acá está claro cómo venimos contrastando posición financiera, primera versión, segunda versión, adelanto en cuenta corriente cuando sea necesario, cómo calculamos los intereses. Si me pueden contestar por el chat nomás, ya me quedo tranquilo y sigo. O si hay algo, a ver, no hace falta que tengan una duda concreta. Si hay algo que no se entendió, me lo dicen y lo vemos. Se entiende, profe, se entiende bien.
Perfecto, perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, entonces, dando esto por entendido, avanzamos con el tercer cuatrimestre, que sería el último periodo para analizar. En el tercer cuatrimestre tenemos que volver a la segunda posición financiera y continuar con el mismo análisis. Saldo del periodo, lo cual surge del presupuesto financiero, y sabemos que es de 9.873 pesos. Saldo anterior yo me tengo que preguntar con cuánta plata quedé en mi caja al final del cuatrimestre anterior, al final del segundo cuatrimestre. Eso, como sabemos, lo sacamos del saldo acumulado. Yo sabía que en mi caja quedé con la plata justa para cubrir mi saldo mínimo, es decir, quedé con 5.000 pesos. Pues ese va a ser el saldo anterior que voy a cargar en el tercer cuatrimestre, 5.000 pesos. Y claramente acá vemos que estamos en condiciones de poder cancelar la deuda que tenemos en el banco. O sea, puntualmente yo tengo un objetivo puntualmente yo pude pagar todos mis compromisos operativos de la empresa y me sobraron 9.873 pesos, ¿sí? Y a su vez, a rastro del cuatrimestre anterior, mi objetivo mínimo de liquidez es 5.000 pesos. Por ende, yo tendría disponible 9.873 pesos para cancelar la deuda en el banco. Pero antes tengo que ver de cuánto es la deuda del banco, antes de poder avanzar con la cuantificación de la cancelación. Para eso vamos al adelanto en cuenta corriente y analizamos el tercer cuatrimestre. Para lo cual sabíamos que nosotros empezamos este cuatrimestre con una deuda en el banco de 8.504 pesos. Y como decíamos recién, siempre las cancelaciones se hacen al final, entonces tengo que computar los intereses de este tercer cuatrimestre. ¿Cómo los calculamos? Haciendo la deuda al inicio de 8.504 por la tasa de interés cuatrimestral del 12,55%. Hacemos 8.504 por 0,1255 y llegamos a calcular los intereses del cuatrimestre en 1.067 pesos. Y si sumo el saldo al inicio más los intereses devengados, totalizo una deuda de 9.571 pesos. ¿Me alcanza para cancelar toda la deuda? Sí, yo tengo disponible 9.873 y al banco le debo 9.571 pesos. Entonces avanzo con esa cancelación en adelanto en cuenta corriente, quedo con un saldo igual a 0 y termino mi posición financiera cargando esa cancelación de 9.571 pesos y viendo con cuánta plata me quedé. Yo inicié el cuatrimestre con 5.000 pesos, mi giro comercial me generó 9.873 pesos, de los cuales destiné 9.571 a cancelar mi deuda con el banco. De esta sumatoria surge mi saldo acumulado de 5.302 pesos, el cual lo tengo que contrastar finalmente con mi saldo mínimo de 5.000 pesos y llego al superávit o déficit de 302 pesos. Es decir, que yo en este tercer cuatrimestre pude cumplir mis objetivos de liquidez y me sobraron 302 pesos, ¿sí? Con eso, si quiere, terminamos lo que sería el análisis de la posición financiera. Como le decía, nosotros vamos a sacar los saldos de caja de los saldos acumulados. Ahora, cuando vayamos al estado de situación patrimonial, vamos a poder, cuando lleguemos al estado de situación patrimonial y tengamos que estimar el saldo de la cuenta caja en cada uno de los cuatrimestres, tengo que venir acá al saldo acumulado de la posición financiera segunda versión para ver cuánta plata tenía en cada uno de los cuatrimestres. ¿Alguien con alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Yo me perdí en una parte, Sandra, por sí. abrir boca nomás. Los 9.571. Ese 9.571 es la suma de 8.504 más los 1.067. Yo primero tengo que llegar a saber cuánto es lo que voy a tener, lo que voy a deber para poder cancelar acá, para hacer la cancelación en cuenta corriente, ¿sería? Claro, porque recordemos lo que vimos en el ejercicio 1, donde nosotros, si bien teníamos plata para cancelar al banco, no nos alcanzaba para cancelar todo. Entonces, primero tengo que cuantificar la deuda para ver si los recursos que tengo disponibles me alcanzan para cancelar todo. En este caso, me dio para cancelar todo, perfecto, la dejé en 0. Bien. Caso que no me dé, bueno, voy a intentar cancelar lo más que se pueda. Bien. Gracias. No, por favor. Como decía, caso que no me dé, voy a intentar cancelar lo más que se pueda, siempre respetando mi saldo mínimo de caja. O sea, recuerden que en la posición financiera segunda versión jamás puedo tener déficit. O sea, jamás puedo tener un superávit barra déficit menor a 0. ¿Sí? Bien. Si no hay ninguna otra duda, si llega a surgir alguna otra duda, igual me avisan y volvemos y lo vemos sin problema. Pero
concluido, si quiere, la posición financiera segunda versión, como vimos que tuvimos que utilizar financiamiento que devengó intereses, eso hace que el presupuesto económico que hice anteriormente quede obsoleto, porque yo acá contemplé una cierta suma de intereses que se quedaron cortos, porque aparte le volví a pedir plata prestada al banco. Entonces tengo que hacer el presupuesto económico segunda versión, que para hacerlo de forma simplificada no vamos a partir de ventas menos costo de venta y demás, porque no cambia nada de ahí para arriba, o sea, no cambia nada del resultado operativo para arriba. Lo único que cambia va a ser del resultado operativo para abajo, puntualmente lo que sería el devengamiento de intereses. Entonces, partimos del resultado operativo que lo sacamos tal cual del presupuesto económico, primera versión que hicimos, y con eso hacemos el presupuesto económico reformulado. Acá dice 8 bis, ¿sí? De ahí, bueno, cargamos el resultado de la venta del activo, que no va a cambiar en nada, y vamos a los intereses. Que los intereses tenemos que preguntarnos en qué periodo se devengaron intereses dentro del adelanto en cuenta corriente. Por lo que vemos, se devengaron intereses en el segundo cuatrimestre y en el tercer cuatrimestre. Entonces tenemos que recalcular los intereses que contemplamos en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Puntualmente, en el primer cuatrimestre, donde habíamos contemplado intereses por 1980 y 1363, que eran de las operaciones que teníamos con el proveedor más el crédito bancario, tenemos que sumarle los 948 pesos que nos cobró el banco por el adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Y una vez que totalizamos nuestros intereses, contemplando contemplando el adelanto en cuenta corriente, tenemos que recalcular el resultado antes de impuestos, recalcular el impuesto a las ganancias, dado una alícuota del 30%, y recalcular el resultado neto. Y después hacemos exactamente lo mismo con el tercer cuatrimestre. Partimos del resultado operativo que figuraba en nuestro presupuesto económico. Resultado de venta de activos no tuvo en el tercer cuatrimestre. Sí tuve intereses, pero solamente había contemplado los 1.120 y los 1.263 de la operación de crédito con el proveedor de la máquina y el crédito bancario a largo plazo. A esos dos importes tengo que sumarle los 1.067 pesos que me cobró el banco por el financiamiento de corto plazo, por el adelanto en cuenta corriente. Y así totalizo intereses por 3.450 pesos, ¿sí? Una vez que tengo totalizados esos intereses, lo contrasto con el resultado operativo para llegar al resultado antes de impuestos. En función de eso, calculo el impuesto, da la alícuota de impuesto a las ganancias del 30% y totalizo y llego al resultado neto, ¿sí? Y con esto, si quiere, termino lo que sería el presupuesto económico, ya reformulado, contemplando los intereses del adelanto en cuenta corriente. Y esto me pone en condiciones de poder avanzar con la última parte del ejercicio, que es el estado de situación patrimonial y fuente y uso de fondos. Bien, como decíamos, el estado de situación patrimonial va a ser una variable estática, ¿sí? Va a ser una foto que yo voy a sacar de la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado, ¿sí? Yo voy a saber cuánto tengo en cada una de mis cuentas de activo y cuánto tengo en cada una de mis cuentas de pasivo en determinados momentos de corte. Puntualmente, yo tengo el primer momento, que sería el momento inicial, el año cero, que no es más que el estado de situación patrimonial que me da el enunciado del ejercicio. Y después tengo que hacer un corte al final del primer cuatrimestre, otro corte al final del segundo cuatrimestre y otro corte al final del tercer cuatrimestre, ¿sí? En función de eso, voy a ir cuantificando los saldos de cada una de mis cuentas en estos momentos. Pero grábense esto, o sea, esto va más para los licenciados que están presentes, o sea, la aclaración que el estado de situación patrimonial es una foto de un momento determinado. Por ejemplo, yo analizo la cuenta caja y tengo que saber cuánto tenía en mi caja al final del primer cuatrimestre, al final del segundo cuatrimestre, al final del tercer cuatrimestre. Analizo bienes de cambio y tengo que saber cuánto tenía en stock de materia prima, producto terminado, al final del primer cuatrimestre, al final del segundo y al final del tercero, y así con todas las cuentas, ¿sí? Otra particularidad también para este cuadro, tenemos casi toda la información generada. Solamente hay que hacer un cuadrito para sacar los bienes de uso y amortizaciones, pero el resto va a ser solamente copiar y pegar info que ya relevamos en cuadros anteriores, ¿sí? Sabido esto, pasamos con lo que sería la confección del estado de situación patrimonial. Tenemos primero la estructura, que esto lo da el mismo enunciado, si no, tienen que contemplar las cuentas de activo corriente y pasivo corriente, y activo no corriente y pasivo no corriente que se pudieran generar por los movimientos que se realizaron en el ejercicio. Y en función de estas cuentas vamos a ir
previendo o determinando cuál sería su saldo al final de cada uno de los cuatrimestres en este caso. Primera cuenta que tenemos para analizar, caja y banco. Saldo de momento cero, como dijimos, está en el mismo enunciado. Saldo al final del primer cuatrimestre, cuánta plata yo tenía al final de mi primer cuatrimestre. Como les decíamos recién, esto va a surgir de la posición financiera. Segunda versión en su saldo acumulado. O sea, yo puntualmente la posición financiera segunda versión, el saldo acumulado, fui determinando cuánta plata proyecto tener en mi caja al final de cada uno de los periodos. Entonces no tengo que hacer más que volcar estos valores. 6.413 en el primer cuatrimestre, 5.000 pesos al final del segundo cuatrimestre y 5.302 al final del tercer cuatrimestre. Van a ver que son los valores que nos encontramos en el saldo de la cuenta caja y banco en cada uno de los periodos. Siguiente periodo a analizar, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, como sabíamos, va a venir a reflejar cuánta plata yo le debo, o perdón, cuánta plata me deben mis clientes por ventas que hice y no cobré. Y ahora les pregunto, ¿cómo nosotros podemos saber el saldo de cuentas por cobrar? ¿Se les ocurre alguna forma para determinar el saldo de cuentas por cobrar en cada uno de los periodos? Sabiendo que esto representa de todo lo que vendí, cuánto no cobré. Podemos ponerlo en esos términos. Todo lo que yo vendí en el primer cuatrimestre, de todo lo que yo vendí en el primer cuatrimestre, cuánto no cobré de ese cuatrimestre. ¿Algún valiente? ¿Del presupuesto financiero, profesor? El presupuesto financiero me da un dato, sí. Profe, ¿no hay que usar el ciclo medio de cobros? Periodo medio de cobranza sería. Perfecto. El periodo medio de cobranza lo utilizamos para justamente sacar el dato del presupuesto financiero. O sea, el total menos lo que sacamos del periodo medio de cobranza, digamos, lo que sacamos con eso. Exacto, Marcelo, exacto. Nosotros, es un cruzamiento entre el presupuesto económico y el presupuesto financiero. Yo en el presupuesto económico determiné cuánto vendí en ese primer cuatrimestre. Voy hasta el presupuesto económico. El presupuesto económico me dice que yo en el primer cuatrimestre vendí 35.109 pesos. Vendí 35.109 pesos en el primer cuatrimestre y el presupuesto financiero a su vez me dice cuánto yo cobré de esos 35.109. Me dice que yo de los 35.109 que vendí, cobré 30.720. Entonces, contrastando lo que vendí, 35.109, menos lo que cobré, 30.720, saco lo que me quedaron a deber, que sería 1.389. Esto se lo puse acá en un comentario que se los dejo ahora también. Cuando termine el ejercicio les paso este archivo. Surge a hacer ventas del presupuesto económico menos ventas del presupuesto financiero, que representan las ventas efectivamente cobradas del periodo. Otra forma, que esto sería un atajo, otra forma de obtener este valor es ver el monto de las cobranzas del periodo siguiente en el presupuesto financiero. O sea, si vemos el presupuesto financiero, nos vamos a encontrar que encontramos estos 4.389 en las cobranzas del segundo cuatrimestre, que eran mis cuentas por cobrar al final del primer cuatrimestre. Pero esto no se da siempre, ¿sí? Y es lo que dice el comentario, se da porque N es menor, o sea, porque periodo medio de cobranza es menor que N, ¿sí? Por eso, digo, la forma más confiable de sacarlo es contrastar ventas del presupuesto económico menos ventas del presupuesto financiero. O dicho en otros términos, lo que vendí en el primer cuatrimestre menos lo que cobré de esas ventas. De esa contrastación surge mi saldo de cuentas por cobrar o la plata que me debían mis clientes al final del primer cuatrimestre. ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Gracias, Marcelo. Gracias, Diego. Bien. Como les decía recién, no hace falta que tengan una pregunta concreta. Si por ahí alguien no lo entendió, nomás me lo dice y lo explico hasta que se entienda, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, si damos por esto por entendido, la lógica sería exactamente la misma para calcular los saldos del segundo y del tercer cuatrimestre. Yo avanzo con el segundo cuatrimestre y digo, bueno, de lo que vendí en el segundo cuatrimestre, ¿cuánto me quedaron a vender mis clientes? Pues contrasto las ventas que tengo en el presupuesto económico, que en este caso fueron de 95.175, menos las cobranzas que tuve sobre esas ventas, lo cual surge del presupuesto financiero, igual a 83.279.
haciendo los 95.175 menos los 83.278, perdón, surge mi saldo de cuentas por cobrar igual a 11.897, es decir, de lo que vendí en el segundo cuatrimestre, mis clientes me quedaron a deber 11.897 pesos. Y exactamente la misma lógica que utilizamos en el tercer cuatrimestre, donde tenemos que partir preguntándonos cuánto vendimos en ese tercer cuatrimestre. Vendimos 57.107 pesos. ¿Y cuánto cobramos en ese tercer cuatrimestre? Cobramos de esas ventas 49.997. Entonces no tenemos que hacer más que hacer los 57.105 pesos que vendimos, menos los 49.967 pesos que cobramos sobre esas ventas, para llegar a el saldo de cuentas por cobrar, o la plata que me están debiendo aún mis clientes, que es igual a 7.138. ¿Sí? Si esto está entendido, podemos pasar con las siguientes cuentas. Siguiente cuenta que tengo para analizar, bienes de cambio, donde la pregunta clave o la cuestión clave acá a relevar en bienes de cambio, tanto de materia prima como producto terminado, son los stocks. O sea, yo tengo que saber cuánta mercadería evaluada en términos monetarios tenía en el stock al final del primer cuatrimestre, ya sea materia prima o producto terminado. Entonces, primer cuenta que tenemos para analizar, materia prima. ¿Yo cómo puedo saber cuánta cantidad o cuánta plata en materia prima tenía al final del primer cuatrimestre? Tengo que cruzar dos datos, porque voy a tener las cantidades que tenía al final del primer cuatrimestre en mi programa de compras. ¿Sí? Si voy un poquito para arriba, en mi programa de compras tengo una existencia final de 8.284 unidades. Pero eso, como sabíamos, está en unidades y tengo que expresarlo en términos monetarios. Entonces, para determinar el saldo de la cuenta, tengo que hacer la existencia final de 8.284 por el costo unitario de 50 centavos. Hacemos 8.284 por 0,5 y llegamos al saldo de materia prima en mi presupuesto, en mi estado de situación patrimonial proyectado de 4.142 pesos. ¿Sí? Y lo mismo tengo que hacer en cada uno de los periodos. Voy analizando el saldo o el stock que tenía al cierre en mi programa de compras y lo multiplico por el costo unitario de la materia prima, teniendo en cuenta las variaciones de precio que pueda tener. O sea, fíjense, yo acá en el segundo cuatrimestre terminé con una existencia de 5.023 unidades, pero el costo ya era de 51 centavos. Por ende, mi saldo de materia prima al final del segundo trimestre va a ser igual a 2.556 pesos. Y exactamente lo mismo voy a hacer al final del tercer cuatrimestre. Existencia final van a ser 4.318 unidades. Costo unitario 51 centavos. Multiplicando 4.318 por el costo unitario de 51 centavos, llego al saldo de 2.202. Y ahora vamos a ver si estos saldos son correctos, contrastándolo con mi estado de situación patrimonial proyectado, que habíamos determinado que íbamos a tener 2.556 pesos al final del primer cuatrimestre y 2.202 al final del tercer cuatrimestre. ¿Sí? Si se entendió esto, voy avanzando. Chicos, por favor, como les dije en reiteradas ocasiones, si no se entiende algo, me interrumpen y lo reexplicamos sin problema. Una pregunta, profesor. Sí. ¿En el parcial nos van a dejar usar Excel o tenemos que hacer todo a mano, así los cálculos? No, o sea, pueden ocupar. A ver, me remito a lo que fue el año pasado. El año pasado ustedes se les daba el ejercicio y ustedes tenían hasta un determinado horario para subir el ejercicio a puño y letra con su firma en todas las hojas al aula virtual. Si ustedes para resolverlo ocupaban una planilla de Excel o lo hacían con una calculadora, eso ya es parte de la metodología que ustedes arman. Lo que importaba era que ustedes lleguen con el ejercicio desarrollado en una hoja manuscrita, escaneada y subida al aula virtual antes de un determinado horario. Creo que se le dio 3 horas el año pasado, 2 horas y media, para resolver el ejercicio. Como digo, si lo quieren hacer en Excel, el tema es que si lo hacen totalmente en Excel, después tienen que contemplar un tiempo de transcribir, por así decirlo. Lo que sí podrían, no sé, pienso en voz alta, podrían tener algunas cuestiones parametrizadas, cosa de hacer cálculos más fácil.
Claro, porque no lo vamos a terminar. Yo creo que es larguísimo el ejercicio. Está re buena, pero es larguísimo nomás. Pero por Es eso largo, bien. sí. En presencialidad suelen ser parciales maratónicos, porque ahí sí no hay Excel. O sea, antes de la pandemia, o sea, lo que les recomiendo principalmente en presupuestación y más, o sea, para todos y más puntualmente para los licenciados, que practiquen mucho presupuestación. Practiquen mucho los complementarios, fíjense otros ejercicios, porque justamente el tema del tiempo es clave y la tienen que tener bastante clara. Hablando mal y pronto, la tienen que tener bastante clara porque no hay mucho tiempo de estar revisando cómo se hacía y demás. Tiene que ser una cosa mecánica que la sepan hacer bien, digamos. Entonces, el tiempo en este parcial más que nada es apremiante, digamos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, si la metodología es igual a la del año pasado, ustedes pueden ocupar Excel, calculadora o la herramienta que estimen, siempre procurando llegar al horario que tienen que llegar con el parcial manuscrito y escaneado. No sé si se cambiará la modalidad para este año, pero eso fue lo que se hizo el año pasado, digamos, ¿sí? Bien. Volviendo al ejercicio, si no hay alguna duda o inquietud, pasamos a lo que sería la estimación de los saldos de mis productos terminados, que eso, de vuelta, tenemos que estimar el stock que nosotros teníamos de producto terminado, valuado en términos monetarios, que era un cálculo que ya habíamos hecho en mi presupuesto de costo de venta. Recuerden que el presupuesto de costo de venta era existencia inicial más compra menos existencia final, y todo valuado en términos monetarios. Para eso habíamos hecho este cuadrito, donde partimos de las cantidades que surgían del pronóstico de producción y lo multiplicamos por el costo de producción unitario, llegando así a la existencia final en términos monetarios. Esta existencia final en términos monetarios va a ser el saldo de mi cuenta bienes de cambio al final de cada uno de los cuatrimestres. Entonces no tengo que hacer más que transcribir estos valores a mi estado de situación patrimonial para cada uno de los periodos. 5.288 al final del primer cuatrimestre, 3.205 al final del segundo cuatrimestre y 2.136 al final del tercer cuatrimestre. Una cosa que aclaro, que me quedé pensando por la aclaración que hice recién, es decirles que practiquen y especialmente a los licenciados, no porque estén ensañados con los licenciados ni nada por el estilo, sino porque, como verán, se manejan muchos conceptos contables, tienen que recapitular cómo se hacía un estado de resultado, cosa que entiendo que hace muchos años que no ven, lo mismo un estado de situación patrimonial, o sea, les va a demandar más tiempo, porque ahí se quiere un vocabulario contable de este tema que lo tienen que reincorporar, digamos. Hago esta aclaración nomás para que se entienda el porqué de mi recomendación. Bueno, volviendo a lo que es el ejercicio, con eso terminamos de totalizar lo que sería el activo corriente. Tenemos un activo corriente para el primer cuatrimestre de 20.236, compuesto por caja y banco, cuentas por cobrar y bienes de cambio, que a su vez tiene como subcuentas materia prima y producto terminado. Y lo mismo para el segundo cuatrimestre, 22.664, y para el tercer cuatrimestre, 16.778. Pasamos a lo que sería el activo no corriente, que conceptualmente repasamos. Activo no corriente serían aquellos bienes, derechos que tiene la empresa que no se van a hacer líquidos en un plazo menor a 12 meses. Como contracara, el activo corriente serían los bienes y derechos que tiene una empresa que se hacen líquidos en un plazo menor a 12 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué cuentas voy a tener en mi activo no corriente? Principalmente bienes de uso y su regularizadora, que son las amortizaciones acumuladas. Para esto es que vamos a tener que hacer un cuadrito que en el ejercicio van a ver que estaba cronológicamente antes, pero prefiero mostrárselo ahora porque antes no se termina de entender bien para qué lo hacemos. Acá queda claro que lo hacemos para completar mi estado de situación patrimonial. Ese cuadrito está en la parte de amortizaciones acumuladas, ¿sí? Nosotros en su momento hicimos este cuadro para ver qué amortizaciones cargábamos en cada uno de los periodos de mi presupuesto económico, ¿sí? Este cuadro también ya me viene a dar el saldo de mis bienes de uso, el saldo de mi cuenta bienes de uso en cada uno de los periodos. Si nosotros vemos acá, fuimos analizando cómo evolucionó ese saldo. Vimos que está en 150.000 en el primer cuatrimestre, 170.000 en el segundo cuatrimestre y 170.000 en el tercer cuatrimestre. Que si vamos a mi presupuesto, a mi estado de situación patrimonial proyectado, vamos a ver que son los saldos que se fueron cargando. 150.000 pesos en el primer cuatrimestre, 170.000 pesos en el segundo cuatrimestre y 170.000 pesos en el tercer cuatrimestre. Ahora,
en cuanto a las amortizaciones acumuladas, tenemos que hacer el cuadrito que está un poquito más abajo, que dice evolución de amortizaciones acumuladas, donde yo voy a ir analizando cómo justamente fue evolucionando el saldo de mi cuenta de amortización acumulada, incrementando el mismo por las amortizaciones que voy computando y disminuyendo el mismo por las eventuales ventas que tenga de algunos bienes, y tengo que dar de baja las amortizaciones que tenía acumuladas sobre esos bienes. Puntualmente nosotros tuvimos una venta en el segundo cuatrimestre y el enunciado nos decía que teníamos amortizaciones acumuladas por 30.000 pesos y es la baja que tenemos que computar. Pero bueno, haciendo este cuadro puntualmente, partimos del saldo al inicio, más aumento, menos disminuciones, igual saldo al cierre. Saldo al inicio, como sabíamos, va a estar en el estado de situación patrimonial que nos da el mismo enunciado, que decía que teníamos amortizaciones acumuladas por 50.000 pesos, ¿sí? De ese saldo al inicio, yo después pasó todo el primer cuatrimestre y computé amortizaciones por 7.500 pesos. Ese va a ser mi saldo al cierre, es decir, cuando haga mi estado de situación patrimonial proyectado, yo voy a tener amortizaciones acumuladas en el primer cuatrimestre por 57.500 pesos, ¿sí? ¿Qué va a ser mi saldo al inicio del segundo cuatrimestre? Al cual le tengo que sumar las amortizaciones que computé en el segundo cuatrimestre de 8.500 pesos y tengo que restarle, acá sí, las amortizaciones acumuladas que tenía el bien que vendí. Yo vendí un bien que tenía amortizaciones acumuladas por 30.000 pesos. Por ende, tengo que darla de baja del saldo de mi cuenta amortizaciones acumuladas. Lo doy de baja restándolo en este cálculo. Y llego a un saldo al cierre de amortizaciones acumuladas de 36.000 pesos, que surge a ser el saldo al inicio de 57.700, más los aumentos de 8.500 pesos por las amortizaciones que me computé en el segundo cuatrimestre, menos los 30.000 pesos que tenía de amortizaciones acumuladas el bien que vendí justamente en el segundo cuatrimestre. Y sabido esto, paso al análisis del tercer cuatrimestre, que tengo como saldo al inicio el saldo final del cuatrimestre anterior de 36.000 pesos. Voy a tener solamente el incremento por las amortizaciones que me computé en ese tercer cuatrimestre de 8.500 pesos y llego a un saldo al cierre de 44.500 pesos. Y así calculé las amortizaciones acumuladas que voy a computar en mi estado de situación patrimonial proyectado. 57.500 pesos en el primer cuatrimestre, 36.000 pesos en el segundo cuatrimestre y 44.500 pesos en el tercer cuatrimestre. Vemos que son los valores que están cargados en mi saldo de amortizaciones acumuladas, ¿sí? Siempre restando, porque como vuelta a contabilidad, y si me equivoco en algo que algún contador me corrija, la cuenta de amortizaciones es la regularizadora de la cuenta principal de bienes de uso, por ende viene a restar su saldo. O sea, si yo tengo bienes de uso por 150.000 pesos, resto las amortizaciones acumuladas que tengo computadas sobre esos bienes de uso, ¿sí? Por eso está con signo negativo las amortizaciones acumuladas. Y contrastando el saldo de bienes de uso menos las amortizaciones acumuladas, totalizo mi no corriente en 92.500 pesos para el primer cuatrimestre, 134.000 pesos en el segundo cuatrimestre y 125.500 pesos en el tercer cuatrimestre. Y una vez que tengo calculado los activos no corrientes y los activos corrientes, puedo cuantificar mi activo total, que va a estar en 112.732 pesos en el primer cuatrimestre, 156.664 en el segundo cuatrimestre y 142.278 en el tercer cuatrimestre. Con eso terminamos lo que sería el activo dentro del estado de situación patrimonial proyectado. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que requieran que explique de vuelta de otra forma? Tomo un poquito de agua mientras. Bien. Bien, muchas gracias, Milagro. Bien, bueno, entiendo por el comentario de Milagro y el silencio del resto que se entendió esto. Pasamos con lo que sería el análisis de los pasivos. Acá le pido que presten atención porque hay algunas cositas particulares, principalmente cuando vayamos a la deuda bancaria. Bueno, primera cuenta que tenemos para analizar es deudas comerciales. Acá sigue la misma lógica que lo que veíamos en las cuentas por cobrar, pero nada más que viendo cuánto compré y cuánto pagué. O sea, ¿qué me viene a reflejar mi saldo de deudas comerciales? Viene a reflejar lo que yo compré y no pagué a mis proveedores. O sea, lo que yo le debo a mis proveedores por compra, en este caso de materia prima, al final de cada uno de los cuatrimestres. ¿Cómo saco ese dato? Contrastando las compras
lo puse acá, surge a ser las compras del presupuesto de compras menos las compras del presupuesto de compra menos las compras del presupuesto financiero. O sea, puntualmente, lo que compré, como sabíamos, va a estar acá en el presupuesto de compras. Lo que compré en el primer cuatrimestre, 8.136 pesos. Y en el presupuesto financiero va a estar lo que pagué de esas compras. Me pasé, perdón. De esos 8.136, yo pagué solo 4.068. La diferencia entre los 8.136 que compré y los 4.068 que pagué va a ser mi saldo de deuda con el proveedor. Por ende, va a ser mi saldo de deudas comerciales al final del primer cuatrimestre, ¿sí? Como dice acá en el comentario, estoy perdido acá. Como dice el comentario, otra forma de sacarlo es viendo otra forma de obtener este valor es ver el monto de pago a proveedores del periodo siguiente en el presupuesto financiero, siempre que el periodo medio de pago sea menor a n, ¿sí? En este caso, ¿cómo se da? Pueden sacar el dato tanto contrastando las compras del presupuesto de compra menos los pagos que tenían el presupuesto financiero, o viendo los pagos que hicimos por compras de periodos anteriores en el presupuesto financiero. Creo que alguien desactivó el micrófono, no sé si tiene alguna duda. No, profe, era para decirle que, bueno, sigue la misma lógica que ocupamos para las cuentas por cobrar. Exactamente la misma lógica, lo único que cambia es que en este caso nos basamos en las compras y los contrastamos con los pagos a proveedores, pero es exactamente la misma lógica, ¿sí? Entonces, contrastando compras con pago de compras, sacamos las deudas comerciales tanto del primero, del segundo o del tercer cuatrimestre. No me detengo mucho acá porque entiendo, o sea, y por favor, si no se entiende, me dicen y lo revisamos, pero es exactamente lo mismo. Tengo que ir contrastando las compras del segundo cuatrimestre con los pagos a proveedores que hice por compras del segundo cuatrimestre. De esa diferencia me va a surgir mis deudas comerciales. Y lo mismo del tercer cuatrimestre, contrastando las compras que hice en el tercer cuatrimestre con los pagos a proveedores que hice en ese mismo cuatrimestre por las compras de ese mismo cuatrimestre. Y de esa diferencia me va a surgir mi saldo de deudas comerciales, que en el tercer cuatrimestre va a estar en 4.943 pesos, ¿sí? Una vez que cuantificamos las deudas comerciales, pasamos a lo que serían las deudas fiscales. Presten atención acá porque también, o sea, ¿cuál es la lógica de la evolución de esta cuenta? Yo a medida que voy computando resultados positivos en mi presupuesto económico, voy calculando un impuesto a pagar. Ese impuesto a pagar, si bien no es exigible al Estado porque recién se hace exigible con la declaración jurada de ganancias, como sabemos, en términos económicos sí, ya es un hecho que voy a tener que pagar ese impuesto porque es un hecho que voy a tener ese resultado positivo. Entonces, mi saldo de deudas fiscales va a ir incrementándose por los sucesivos impuestos que fui calculando en mi presupuesto económico y va a ir disminuyéndose por los pagos que haga de impuesto a las ganancias. O sea, puntualmente. Nosotros sabemos que iniciamos el ejercicio, según lo que plantea el enunciado, con un saldo de deudas fiscales de 14.340 pesos, ¿sí? Al final del primer cuatrimestre, yo tuve un ejercicio económico que contempló un impuesto a las ganancias de 614 pesos. Vamos a verlo acá en nuestro presupuesto económico reformulado, donde tuvimos un resultado positivo de 2.046 y un impuesto de 614 pesos. Ese impuesto de 614 pesos viene a incrementar mi deuda teórica con el fisco. Entonces yo al fisco le voy a deber los 14.340 pesos del impuesto por el ejercicio anterior, más los 614 pesos del impuesto por este cuatrimestre, ¿sí? Y siguiendo la misma lógica, pasamos a cuantificar la deuda con el fisco al final del segundo cuatrimestre, donde acá sí ya tuve más movimientos que lo reflejé en este cuadrito acá al costado. Yo empecé con un saldo de deuda con el fisco de 14.340 por el impuesto del periodo -1, que se incrementó en el primer cuatrimestre en 614, así llegamos a los 14.954 pesos de deuda al final del segundo cuatrimestre. Después, a lo largo de deuda al final del primer cuatrimestre, perdón. Después, a lo largo del segundo cuatrimestre, tuve un ejercicio económico, tuve un presupuesto económico que me dio resultado positivo y me generó un impuesto a pagar de 12.655. Eso lo vemos del mismo estado de resultado, presupuesto económico reformulado, ¿sí?
12.665 es el impuesto que computé por la performance económica que tuvo mi negocio en ese periodo, por ende incrementa mi deuda teórica con el fisco. Pero a su vez, el mismo enunciado me dice que en el mes de mayo se paga el impuesto a las ganancias del periodo anterior. O sea, yo sé que a lo largo de este segundo cuatrimestre pagué los 14.340 pesos del impuesto a las ganancias del impuesto anterior, del año anterior. Entonces, contrastando todos estos movimientos, el saldo al inicio, más el impuesto que se computa por el primer cuatrimestre, más el impuesto que se computa por el segundo cuatrimestre, menos el pago que hice por el impuesto del año pasado, determino cuánto yo le voy a deber al fisco al final del segundo cuatrimestre. Al final del segundo cuatrimestre yo le voy a deber 13.279 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Yo voy viendo cómo evoluciona el saldo de mi deuda de acuerdo a los impuestos que voy computando de mi presupuesto económico y los pagos que voy haciendo por años anteriores, ¿sí? Por impuestos computados en años anteriores. Si esto está entendido, pasamos a lo que sería el análisis del tercer cuatrimestre, donde tuve de vuelta un ejercicio económico que me dio un resultado positivo de... Perdón, profesor. Esos Sí. 14.340 en el estado de situación patrimonial del 31 de diciembre dice que son, pero no dice qué es en sí, dice solamente, o sea, que puede ser IVA, puede ser bienes personales, nosotros interpretamos de que es ganancia. Sí, y está muy buena la pregunta que hace Sandra, porque en verdad quedan explícito en el estado de resultado. Si ven el enunciado, el estado de resultado me marca un impuesto a las ganancias del año anterior de 14.340, que es el impuesto que voy a pagar durante este ejercicio. Bien. Buenísimo. Gracias por la pregunta porque se me pasó a aclararlo explícitamente. Bien. Entonces, como decíamos, en el tercer cuatrimestre teníamos que computar cuánto yo le voy a dar al fisco, sabiendo que yo empecé ese cuatrimestre sí, con una deuda de 13.279 pesos. Para saber cuánto se incrementó mi deuda con el fisco, tengo que ver cuál sería el resultado económico que tuve en ese tercer cuatrimestre, yendo al presupuesto económico reformulado, y sabemos que es de 13.793 pesos, que da la alícuota de impuesto a la ganancia del 30%, implica un impuesto de 4.138 pesos. Y es lo que tenemos que sumar para determinar mi deuda fiscal al final del tercer cuatrimestre. Hacemos 13.279 más 4.138 y llegamos a los 17.417 pesos de deuda al final del tercer cuatrimestre. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Cómo evoluciona el tema de las deudas fiscales? ¿Se entendió? Por favor, si no se entendió, me lo dicen. Sí. Perfecto. Gracias, Sandra. Sí, profe. Bien, bueno, muchas gracias por sus devoluciones. Pasamos entonces a lo que sería la evolución de la deuda bancaria. Y le pido que presten atención acá porque muchos se suelen marear acá. Repaso para eso lo que sería el concepto de pasivo corriente. O sea, así como el activo corriente eran los bienes y derechos que podamos tener que se van a hacer líquidos en un plazo menor a los 12 meses, los pasivos corrientes vendrían a ser las deudas que yo tengo que se van a hacer exigibles en un plazo menor a 12 meses. Es decir, las deudas que yo tengo que pagar en un plazo menor a 12 meses. Y como contracara, los pasivos no corrientes van a ser las deudas que yo tengo que pagar con un plazo posterior a 12 meses. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, yo tengo que pasar a evolucionar mi deuda bancaria desde el punto de vista del pasivo corriente. Y para esto me tengo que preguntar cuánto yo le tengo que cancelar al banco en los próximos 12 meses. Y van a ver que mi pasivo corriente va a permanecer constante en 6.000 pesos. ¿Por qué? Porque mi deuda hacia el banco en los próximos 12 meses siempre va a ser, o no siempre, por lo menos hasta los últimos 12 meses de deuda, en los primeros serían 48 meses de la deuda de 60 meses que tenemos, en los primeros 48 meses de deuda, mi pasivo corriente siempre va a ser de 6.000 pesos. Yo de acá a los próximos 12 meses, yo al banco le voy a tener que devolver 6.000 pesos. Lo que va a ir disminuyendo va a ser mi deuda exigible a un plazo posterior a los 12 meses. O sea, yo de acá a los próximos 12 meses le tengo que, por ejemplo, si me posiciono al inicio, yo le debía al banco, como sabíamos, 30.000 pesos, de los cuales 6.000 pesos eran exigibles en los próximos 12 meses y 24.000 pesos en un plazo posterior. ¿Sí? Pasó el primer cuatrimestre, nosotros pagamos cuotas, hicimos una cancelación de 2.000 pesos del crédito
Y me vuelvo a parar acá al final del primer cuatrimestre y me pregunto, ¿cuánto yo le tengo que pagar al banco en los próximos 12 meses? De vuelta, 6.000 pesos. ¿Y cuánto con un plazo posterior? 22.000 pesos. Lo que se achicó fue la deuda no corriente, ¿sí? Para que quede un poco más explícito, armé estos cuadritos, porque nada, me suele dar la impresión que cuesta que se entienda esto, donde tengo toda la evolución de la deuda, las 60 cuotas, ¿sí? Y mi año de análisis, ¿sí? Para eso, si se quiere, abrí lo que sería la deuda en corriente y no corriente haciendo esta pregunta, del momento inicial, situación patrimonial al inicio, que sería esto. Yo estaría parado acá. De toda la deuda que tengo acá en adelante por pagar, ¿cuánto yo le tengo que cancelar de capital al banco en los próximos 12 meses? Serían estas primeras 12 cuotas, 6.000 pesos. Y con un plazo posterior a 12 meses, sería todo lo que resta hasta llegar a los 60. La sumatoria son 24.000 pesos. Acá entendemos por qué el enunciado planteaba así la deuda. Mi deuda total era 30.000 pesos, de las cuales 6.000 pesos era lo que yo tenía que pagar en los próximos 12 meses y 24.000 pesos es lo que tengo que pagar con un plazo posterior a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando termino el primer cuatrimestre y veo la situación patrimonial al final o al cierre del primer cuatrimestre? Donde yo ya pagué todas estas primeras cuotas y me posiciono acá. Y acá mismo me digo, bueno, ¿cuánto yo le tengo que pagar al banco o cuánto voy a tener de deuda exigible en los próximos 12 meses? Bueno, arrastro 12 cuotas para adelante y veo que voy a tener una deuda de 6.000 pesos. Yo en los próximos 12 meses le tengo que cancelar al banco 12.000 pesos. Y con un plazo posterior a esos 12 meses voy a tener una deuda o voy a tener un pasivo exigible de 22.000 pesos. Como ven, lo que se va achicando es lo no corriente. Yo voy cancelando deuda, pero mi deuda exigible en los próximos 12 meses, por lo menos en el primer tramo del crédito, siempre va a ser 6.000 pesos. Yo siempre en los próximos 12 meses al banco le voy a tener que pagar 6.000 pesos. Lo que se va achicando es lo que le tengo que pagar con posterioridad a esos 12 meses. Hasta llegar a los últimos 12 meses del crédito, donde ahí va a desaparecer lo no corriente y se va a ir achicando lo corriente. Analizamos el tercer cuatrimestre por las dudas. ¿Se entiende esto antes de seguir con el análisis? Sí, profe. Perfecto. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Diego y Sandra. Sigo con el análisis de lo que sería el tercer y cuarto cuatrimestre para después volver al estado de situación patrimonial. Situación patrimonial al cierre del segundo cuatrimestre, donde yo ya tuve 8 meses de pago de deuda, entonces me paro acá y digo, bueno, de este punto a los próximos 12 meses, ¿cuánto yo le tengo que pagar al banco? Un segundo. Si veo mis compromisos de capital, vemos que son 12 cuotas de 500 pesos. O sea, yo le tengo que pagar al banco capital por 6.000 pesos en los próximos 12 meses. Pues eso va a ser mi pasivo corriente. Y si veo cuál sería la situación, la deuda exigible con un plazo posterior, es decir, desde la cuota 21 hasta la 60, va a ser 20.000 pesos. Entonces ese va a ser mi pasivo no corriente. Como vemos, lo que se va achicando es lo no corriente y eso va a seguir pasando hasta los últimos 12 meses del crédito, ¿sí? Que a partir de ahí se va a empezar a achicar lo corriente. Y si me posiciono al final del tercer cuatrimestre, que ya sería luego de todo mi primer año proyectado, vamos a tener un crédito que todavía le quedan 48 meses, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, dentro de esos 48 meses, ¿cuánto le tengo que cancelar al banco en los próximos 12? Proyecto mi tabla de amortización y veo que yo al banco le voy a tener que pagar 6.000 pesos en los próximos 12 meses. Ese va a ser mi pasivo corriente, ¿sí? Y mi pasivo no corriente va a ser lo que yo le tengo que pagar en concepto de capital con un plazo posterior, que serían 18.000 pesos, ¿sí? La suma de todas estas cuotas que de capital tienen 500 pesos, ¿sí? De la cuota 25 a la cuota 60, yo le tengo que pagar al banco 18.000 pesos, que eso sería mi pasivo no corriente, ¿sí? Entonces, como vemos, mi pasivo corriente siempre va a estar, o por lo menos en este ejercicio, va a estar en los 6.000 pesos y lo que va a ir disminuyendo es el pasivo no corriente, pasando de una situación inicial de 24.000 pesos a 22.000 pesos al final del primer cuatrimestre, a 20.000 pesos al final del segundo cuatrimestre y finalmente en 18.000 pesos al final del tercer cuatrimestre o al final del año proyectado. Y van a ver que son los saldos que van a aparecer después en mi estado de situación patrimonial proyectado. Pasivo corriente, 6.000 pesos en cada uno de los cuatrimestres
Y pasivo no corriente, 22.000 pesos al final del primer cuatrimestre, 20.000 pesos al final del segundo cuatrimestre y 18.000 pesos al final del tercer cuatrimestre. ¿Se entendió esto? Perdón que insista porque suele ser un tema que, que no se entiende o no me dicen y después en la clase de repaso surge. Insisto por si hace falta lo explique de vuelta de otra forma. Una pregunta sobre eso. Sí. Por ejemplo, eso es porque ya pasaron los 2 años de gracia. Porque si no, los 6.000, o sea, tendría que estar todo en el pasivo no corriente, ¿no? Muy La buena la deuda. pregunta, Sandra. Sí, sí, sí. Si nosotros tenemos gracia de capital, muy buena la pregunta, Sandra. Si nosotros hagamos de cuenta que tomamos el crédito hoy y como decía el enunciado tenía 2 años de gracia, nosotros de corriente no vamos a tener nada. O sea, de exigible en los próximos 12 meses yo no le tengo que pagar nada al banco porque voy a estar dentro de los años de gracia. Va a ser todo no corriente, ¿sí? A medida que los años de gracia vayan terminando, va a empezar a aparecer deuda corriente que se va a permanecer constante hasta los últimos 12 meses del crédito. Y lo que va a ir disminuyendo es lo no corriente. Una vez que lo no corriente se haga cero, va a empezar a disminuir lo corriente a medida que vaya pagando la deuda, ¿no? Bien, veo en los comentarios que se entendió. Perfecto, le agradezco por las devoluciones. Y seguimos entonces con lo que sería las otras cuentas de pasivo corriente que nos quedaron. Analizamos la deuda bancaria corriente y no corriente. Vamos a pasar a lo que sería el adelanto en cuenta corriente, que lo único que tengo que hacer acá es ver justamente mi cuadro de adelanto en cuenta corriente y ver si en alguno de los periodos le debía plata al banco. Acá le debía al segundo cuatrimestre, al final del segundo cuatrimestre le debía 8.504 pesos. Pues es el saldo que tengo que poner en mi estado de situación patrimonial al final de ese cuatrimestre. Otra cuenta que tengo es acreedores, que viene a reflejar lo que yo le debía a mi proveedor de la máquina por el financiamiento que me otorgó. Para esto tengo que ir al saldo de evolución de esa deuda y veo que al final del primer cuatrimestre yo le debía 14.000 pesos y al final del segundo cuatrimestre le debía 7.000 pesos. Como todo es una deuda de corto plazo, todo va a estar en lo corriente. Final del segundo cuatrimestre, 14.000 pesos. Final del tercer cuatrimestre, 7.000 pesos. Vamos a ver qué es el saldo que vamos a encontrar en el final del segundo cuatrimestre y en el final del tercer cuatrimestre en mi estado de situación patrimonial proyectado. Por lo que estoy viendo, la hora claramente no nos va a dar para hacer todas las fuentes de uso de fondos. Procuremos terminar el estado de situación patrimonial y en la clase del miércoles terminamos el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces totalizamos el activo corriente de acuerdo a las cuentas que lo componen, deudas comerciales, deudas fiscales, deudas bancarias, acreedores, y totalizamos el pasivo corriente en 25.022 pesos en el primer cuatrimestre, 49.401 en el segundo y 35.306 en el tercer cuatrimestre. Pasivo no corriente, no tengo más que mi deuda bancaria de largo plazo, que fue evolucionando en sus saldos en cada uno de los cuatrimestres, y van a corresponder al total de mi pasivo no corriente. Y sumando pasivo corriente y no corriente, totalizo el activo, que está en 47.022 en el primer cuatrimestre, 69.401 en el segundo cuatrimestre y 53.360 en el tercer cuatrimestre. Una vez que está esto claro, pasamos a lo que sería el análisis de las cuentas patrimoniales, ¿sí? En el análisis de las cuentas patrimoniales voy a tener, si quiere, en cuenta las variaciones patrimoniales que tuve en estas cuentas y van a tender a tener un comportamiento acumulativo. Puntualmente, el resultado del ejercicio, vamos a ver que se va a ir acumulando, se va a ir generando el resultado del ejercicio a medida que voy computando los subresultados. Y lo mismo retiro de socios. Yo a medida que voy computando los retiros de los socios que se efectuaron en cada uno de los periodos, esto sí se va a ir acumulando hasta tener en mi estado de situación patrimonial el tercer cuatrimestre todo lo que se retiró en el año y en el resultado del ejercicio, todo el resultado del ejercicio del año, ¿sí? Llevándolo esto a términos numéricos, partimos de la situación inicial, donde teníamos un capital de 20.000 pesos, que permanece constante en todo el ejercicio, porque no tuve aportes de capital. Tengo resultados acumulados, que estaban compuestos por resultados de ejercicios anteriores y el resultado del mismo ejercicio, ¿sí? Que todo ese resultado acumulado va a pasar a ser resultado del ejercicio anterior en este primer cuatrimestre, porque justamente ya este resultado acumulado va a pasar a ser parte de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Y los resultados acumulados se van a conformar de los resultados anteriores más el resultado del ejercicio menos retiro de los socios. Y como decimos, acá en estas dos cuentas de resultado del ejercicio y retiro de los socios tenemos que ir acumulando los movimientos que se fueron generando.
Puntualmente, si yo voy a mi presupuesto económico reformulado, vamos a ver que en el primer cuatrimestre yo tuve un resultado positivo de 1.432 pesos, ¿sí? Y a su vez, por lo que me decía el mismo enunciado, tuve retiros de socios de 5.000 pesos. Entonces, contrastando resultados del ejercicio anterior, 49.278 pesos, más resultado del ejercicio, 1.432 pesos, menos retiro de socios, 5.000 pesos, llego a lo que son mis resultados acumulados de 45.710 pesos, ¿sí? Una vez que tengo cuantificado esto, puedo cuantificar el total de patrimonio neto haciendo resultado acumulado más capital. Y tengo un total de patrimonio neto al final del primer cuatrimestre de 65.710 pesos. Pasamos al segundo cuatrimestre, donde acá, como les digo, van a ver que se van a ir acumulando los resultados del ejercicio. Yo en el resultado de ejercicio del primer cuatrimestre tuve un resultado positivo de 1.432 pesos. Y en el presupuesto económico reformulado vamos a ver que en el segundo cuatrimestre tuve un resultado positivo de 29.553 pesos. Tengo que sumar los 1.432 más 29.553 para llegar al saldo de resultado del ejercicio al final del segundo cuatrimestre. Y lo mismo voy a hacer con los retiros de los socios. Yo tuve retiro de socios por 5.000 pesos en el primer cuatrimestre y retiro de socios por 8.000 pesos en el segundo cuatrimestre. 5.000 más 8.000 me dan los 13.000 pesos de retiro de socios que vengo acumulando hasta el final del segundo cuatrimestre. Y finalmente, sumando el resultado del ejercicio anterior, que va a ser una constante en todo el ejercicio proyectado, más resultado del ejercicio que lo vengo acumulando, más retiro de los socios que también lo vengo acumulando, llego a los resultados acumulados que están en 67.263, que si lo sumo al capital, llego a un patrimonio neto de 87.263. Y finalmente, pasando al tercer cuatrimestre, hago exactamente lo mismo. Tengo un capital constante, tengo resultados del ejercicio anterior constante, tengo que ver qué pasó con el resultado del ejercicio y el retiro de socios. Puntualmente, el resultado del ejercicio tengo que sumarle el resultado positivo que compute para el tercer cuatrimestre, que va a ser igual a 9.665. Es decir, que yo, para computar el resultado del ejercicio del tercer cuatrimestre o de todo el año proyectado, tengo que sumar los tres resultados positivos que tuve. 1.432, 29.553, 9.665. Hay una aclaración acá con relación a si eventualmente tendría resultado negativo, que la guardo para la clase que viene por lo corto de tiempo que estamos, ¿sí? Pero eso, por favor, si no me acuerdo, recuérdeme la clase que viene, igual me lo voy a anotar para recordármelo. Entonces, como decíamos, el resultado del ejercicio, vamos a terminar acumulando todos los resultados parciales del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, del tercer cuatrimestre, totalizando un resultado del ejercicio proyectado de 40.640. Y lo mismo hacemos con retiro de socios. Vamos acumulando los retiros que tuve en el primer cuatrimestre por 5.000 pesos, en el segundo cuatrimestre por 8.000 pesos y en el tercer cuatrimestre por 8.000 pesos, nuevamente, totalizando retiros de socio en todo mi ejercicio proyectado por 21.000 pesos. Y una vez que tengo calculado el resultado del ejercicio y los retiros de los socios, puedo calcular los resultados acumulados, haciendo resultado del ejercicio anterior, más resultado del ejercicio, menos retiro de socios, así totalizo resultados acumulados por 68.918 pesos. Que si lo sumo al capital aportado, me da un total de patrimonio neto de 88.918 pesos. Una vez que tengo calculado el patrimonio neto, puedo hacer la comprobación contable de hacer patrimonio neto más pasivo y ver si me da igual que el activo. Total de patrimonio neto más pasivo, 142.278. Total de activos, 142.278. Y vemos que esto se da en cada uno de los periodos. Si les parece, cortamos acá porque estamos a 5 minutos. Puedo aclarar esto de resultado negativo o si quieren, lo dejamos acá y el miércoles arranco aclarando esto y vamos al estado de fuente y usos de fondo. Como ustedes estimen hacer. Sí, buena idea. Dejamos acá. Sí, profesor. Bien. Bien, entonces, perfecto. Cortamos entonces acá. Como siempre, les voy a pasar el link del video. Corto la grabación también. Se los paso